En su libro hay una sección que se llama líneas de campo eléctrico. Están al final del capítulo 1. Estas líneas de campo eléctrico ya las estábamos platicando hace una semana sobre que cuando son positivas salen de la carga y cuando son negativas entran. Lo que yo hice el día de ayer fue buscar un ejemplo en Python sencillito para graficar donde viéramos ese tipo de campos vectoriales. O sea, el campo eléctrico es un campo vectorial y lo vamos a hacer, ¿no? Este ejemplo lo van a tener igual en la página, lo van a poder descargar. ¿Y qué tengo acá? Yo lo tomé de un tutorial, no lo hice yo. Yo lo que hago es nada más tomar el ejemplo, pasarlo y ahora sí que ir analizando sección por sección para ver cómo me puedo aprovechar de él, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. No vamos a programar, solo vamos a correr el código, ¿no? La primera son las librerías. En la segunda se define el campo eléctrico, y de hecho por aquí van a ver las ecuaciones que utiliza para definir el campo eléctrico. Son las que ustedes ya pasaron con lápiz, ¿no? Se crea una matriz de 64 por 64 puntos, y aquí le decimos cuántas cargas queremos ahí. Una positiva y una negativa, es lo único que dice este cuadrito, ¿no? Y en este apartado nos va a dar el campo vectorial X y Y. Y ahorita le voy a dar graficar y debe de aparecer. Aquí está. ¿Ok? ¿Te leíste ese libro? ¿Un poquito lo repasaste? ¿Sí? Quiero que vengas conmigo a pizarrón y vamos a ver algo. Cuestiones del campo eléctrico. Porque no está abierto, ¿no? ¿Cuál es la carga positiva y cuál es la carga negativa? Esta es positiva. Ajá, ¿por qué? Dime alguna razón. Bueno, para empezar por el color. Por el color. Súper bien, sí, sí, sí. De hecho, en el libro usa esta nomenclatura, ¿no? Positivos, azules negativos. ¿Pero qué más ves? Que la positiva pues sale, ¿no? Ajá. ¿La función qué? Las líneas de campo eléctrico. Dale. Las líneas del campo eléctrico para una carga positiva puntual salen. ¿Y cómo son allá? Ok. Ponte en una de esas y fíjate hacia dónde llegan. Ajá. Llega, se une con la otra, ¿no? La que está jalando, por así decirlo, viene desde acá. Ahora, veamos qué pasa, por ejemplo, entre línea y línea. ¿Cómo están ellas? Están como separadas de una forma uniforme. Y aquí viene es la segunda condición de las líneas de campo. Las líneas de campo eléctrico nunca se cruzan. Entonces, si ven en toda la gráfica, ninguna de ellas está cruzando. Por aquí hay algo de la gráfica, pero si ven, estas salen a partir de la carga. Entonces, esto que ven acá, no estaría contando, ¿no? Yo creo que cuestión de color. Pero las líneas de campo eléctrico nunca salen, o sea, nunca se cruzan. Las líneas de campo salen de las cargas positivas, llegan a las cargas negativas. ¿Qué más ves por acá, por ejemplo? Si notas que acá hay una ajá, bueno, aquí hay más grande. con respecto a este. Y allá es como Sí, ¿no? Está más chiquito. ¿Dónde será más intenso el campo? Ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque están espaciadas de una forma más chiquita. ¿Ok? Va, gracias. Vamos a seguir. ¿Qué creen que vamos a hacer? Le vamos a poner otra carga. Esa es la parte bonita cuando agarran ejemplos en Python o en algún programa, porque vamos a ver cómo se empiezan a modificar las líneas de campo. Para hacerlo, cuando ustedes lo corran, se van a donde dice NQ, es número de cargas,
Le vamos a poner 3. Y voy a correr otra vez todo. Vean cómo se ve. A ver, Sandra, cuéntanos, ¿qué ves ahora? Ya hay 3 cargas y el campo ya se puede decir que ya se dividió en el campo que está de este lado. El campo eléctrico es más fuerte entre la roja y la azul que está acá y entre roja y la azul que está al lado derecho. ¿Puedes checar cómo se comporta en medio de las cargas azules? ¿Puedes venir a ver? Vean cómo se comporta entre carga azul, negativa y carga negativa. ¿Qué le pasa aquí? No se junta ni nada, nomás. Ajá, pero aquí hay lo curioso, ¿no? Es como decir, aquí, es como que aquí hubiera algo Que lo antes está que sea separando. de ajá. Pero en realidad aquí en el espacio no hay nada. Solamente son líneas de campo eléctrico que nos indican que en este punto hay un campo eléctrico muy chiquitito. O sea, más chico que lo que hay en todo el campo vectorial, ¿no? ¿Y dónde es más fuerte? A ver. Entre acá, entre Esto, ¿no? De aquí. ¿Okay? así se observa. ¿Cuántas cargas le quieren meter? 5. 5, vamos a ver 5 cargas. Ya es la última, ¿eh? 5 cargas. Pobre esa máquina, la verdad, ya está viejita. ¿Sí está sonando este o está sonando arriba? Es arriba. Arriba, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se ven ahora? Vamos a ponerlas. Vamos a repasar rápido entonces. Ya vimos la diferencia entre positivas y negativas, ¿no? La separación de líneas indica la intensidad del campo eléctrico. El campo eléctrico y la fuerza eléctrica, la tercera, van en la misma dirección. Que recuerden que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica entre la carga, o sea, el campo eléctrico acá es la fuerza eléctrica aquí entre la carga que pudiésemos tener acá, es la carga de prueba. Entonces es la otra, ¿no? La dirección del campo eléctrico es igual a la dirección de la fuerza eléctrica. ¿Qué más vemos por acá entonces? La representación de las flechitas, ¿no? Son los vectores que nos indican la dirección. 4. Y va la parte, como un poquito ruda, ¿no? Estas líneas de campo eléctrico en realidad no existen. Son una representación matemática, geométrica, que nos dice cómo se comporta el campo ahí. Porque estos son puntuales y esta gráfica está en 2 dimensiones. Pero si esto fuera en realidad una carga y la pudiésemos ver, tendría que estar de forma radial el campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico siempre va a ser normal a la superficie. Entonces, si esto es la parte normal, entonces el campo eléctrico que sale de acá solo tiene una dirección, hacia allá, hacia ustedes. Entonces, son las condiciones, ¿no? Entonces, esto lo subo a la página para que lo tengan y puedan jugar con él. Ya si quieren revisar el código, también estaría padre, ¿no? ¿Qué fue para este? Es igual a Q. Lo vamos a dibujar. Así, ¿no? Un punto P. Tenemos una distancia X aquí. Este es un anillo, o sea, tiene alguna forma así, ¿no? Más o menos. Porque tiene una diferencial. Es una diferencial de carga. Esa es la única diferencia, ¿no? Que tenemos. Aquí, ¿no? Una de Q. Entonces, lo único que nos estaban pidiendo es lo que está acá. ¿Me recuerdas su nombre? ¿Pita? ¿Lupita? No, Pita.
¿Ita? Ita. Ita. Ajá. Bueno. Esto, por ejemplo, antes de comenzar a hacer los cálculos, lo que nos estaban pidiendo es que analizáramos primero cómo era la configuración, porque dijimos que el campo eléctrico solo lo vamos a poder calcular si tenemos simetría. Si no hay simetría, va a estar algo difícil. Entonces, el campo eléctrico, en este punto, podemos comenzar con este, ¿no? Es esto. Pero, lo que vamos a hacer aquí es ver cómo varía con respecto a esta fuerza. La fuerza, ya vimos que cae, carga, 1, carga, entre R cuadrada y ahí está carga, ¿no? Entonces, si ven, esas cargas se van. Y acá, por ejemplo, esa es la magnitud. Si nosotros vemos, por ejemplo, el DE o el AE sería igual a la integral de KE, y tenemos que ver este DQ, ¿dónde está? Entre R cuadrada, ¿no? Aquí le voy a poner KE. Entonces, ¿qué nos está pidiendo, por ejemplo, esta integral? Esto, por ejemplo, la KE, la constante de Coulomb, es una constante. Y la R, la distancia que hay de lo que es el disco hacia acá, también es constante. Entonces, puede salir de la ecuación. Lo único que no es constante es este dQ. Entonces, el campo eléctrico, de alguna manera, tendríamos que es la carga R cuadrada por la integral de dQ, ¿no? En esta. Que en realidad, lo único que nos está diciendo es cuánto es el dQ una vez que lo sumamos alrededor de todo el disco. Y, pues de alguna manera, tenemos que el campo eléctrico sería Q por la carga total entre R cuadrada. Ahí, ¿no? Y aquí viene la parte curiosa, es que esta R cuadrada utilizamos el teorema de Pitágoras para poder sacarlo, ¿no? Ahora, si nosotros vemos, y creo que esto ya lo había hecho la vez pasada, esta es A, aquí es A, es como que el corte transversal del disco, y por aquí tendríamos AP. Entonces, si yo agarro esta sección de acá, de Q1, cuando yo hago esto, por ejemplo, el campo eléctrico viene en esta dirección. El campo eléctrico con respecto a 1, ¿no? Y si yo estoy en esta dirección, vamos a ver si le pego, creo que sí. Sería E2. Cuando hablamos de simetría, vemos que estas dos campos eléctricos, debido a esta y a esta DQ, el DQ2, tienen sus componentes hacia acá, el E1Y y el E2Y, ¿no? Ahora, lo que hablábamos es que esta magnitud de la componente Y de y esta se cancelan. Por lo tanto, solo vamos a tener una suma vectorial, una E total, que sería la sumatoria de todos los EI que tengamos con respecto al disco. Entonces, este campo eléctrico solamente va a tener una componente en el eje X, hacia allá. Porque es un disco, de hecho no lo dijimos, es un disco cargado positivo de manera uniforme, ¿no?
con una carga total Q. Entonces, el resultado viene dado acá. Esta es la magnitud del campo eléctrico con esa dirección. Y de acá, lo que queremos saber, por ejemplo, ¿qué pasaría si X tiende a 0? Quiere decir, lo vamos a hacer con la ecuación. Esta X es la distancia, dijimos que era constante. Pero si nos ponemos aquí en el centro, ¿qué pasa con esta E? O sea, sería E de 0. Sí, vamos a ver. Vamos a hacer el primero. Entonces, vean la ecuación que nos ayudó Mariana. Voy a pasar lista para que me aprendan los nombres. Ok, vean, de la ecuación, si X es igual a 0, esto, el numerador, vuelve 0 el campo eléctrico. Pero ¿por qué está pasando eso? Justo con lo que vimos en esta parte, de que las componentes se cancelan, imagínense ahora en el centro, ¿no? Si el punto central, o sea, nuestra P, es nuestro lugar donde queremos calcular el campo eléctrico, y ahora, por ejemplo, una sección de Q está aquí, debería de haber una influencia hacia acá. Pero por simetría, va a haber una aquí que la está cancelando. ¿Sí? Entonces, se hacen 0. Ahora, eso sería matemáticamente. Físicamente, la pregunta es, si esto está cargado positivamente, ¿podría tener hacia acá líneas de campo eléctrico o solamente hacia afuera? Entonces, eso también hay que pensarlo, ¿no? Nos quedamos ahorita con esto porque esta respuesta la vamos a ver en lo que son flujo eléctrico. Entonces, voy a borrar acá y voy a borrar acá. Entonces, el punto está en que dentro aquí siempre va a haber una componente, en el caso de un anillo, que va a hacer 0 el campo eléctrico en la parte interior. Si esto fuera una esfera y la esfera estuviera hueca, como si fuera un cascarón, va a pasar lo mismo. En el centro no hay campo eléctrico. El campo eléctrico es igual a 0. ¿Sí? Solo que quiero aprovechar lo del círculo. Lo encerramos en una esfera. Si está hueca, en el centro no hay campo eléctrico. Y de hecho esto es una aplicación muy conocida que se llama jaula de Faraday. Vamos a ver así. Jaula de Faraday, que es como una coraza que nos ayuda a blindarnos del campo eléctrico externo. Entonces, esto mismo viene de esta explicación del anillo. Y ahora, como lo hicimos con la barra cargada la vez pasada, ¿qué pasaría si X tiende a ser muy infinito? O sea, nos estamos saliendo del pizarrón muy lejos, ¿no? Gerardo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Te acuerdas con la barra cargada? Pues, Voy a borrar este. va a tender a 0 el campo eléctrico. ¿Cómo se va a comportar el anillo? Recuerden, si el anillo lo pongo en el suelo y yo me voy a un edificio, ¿cómo voy a ver el anillo desde arriba? Como muy chiquitito, ¿no? Es como un puntito.
Entonces, de acá lo que escribió Mariana, entonces el E, si X tiende a ser mucho más grande que A, o X tiende al infinito, entonces A no la percibimos. Y nos quedaría que es KE por X entre, aquí sería el A cuadrada, X cuadrada a la 3 medios, que nos quedaría aquí 3. Y aquí hay algo curioso. Esta carga está aquí abajo, porque recuerden que el campo eléctrico aquí nos quedaría KE sobre X cuadrada, pero acá nos debería de quedar la carga. ¿Checan esa parte? Voy a revisar esta. Y exactamente, esta acá va arriba. Esta carga va aquí. Porque vean esta parte. Así. Esto es la expresión de campo eléctrico para una carga puntual. Entonces, cuando nosotros nos alejamos mucho, el anillo se comporta como una carga puntual. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces ya con eso ya nos dimos cuenta, ¿no? Cómo se comporta en cero y cómo se comporta en el infinito y cómo calcularlo, ¿no? Y las condiciones de simetría para simplificar el problema. Ahora vamos con este. La parte curiosa ahora es que si ya tenemos el disco, perdón, el anillo, y tenemos, por ejemplo, una sección aquí que ya calculamos, o sea, ya sabemos, ahora lo vamos a considerar, lo vamos a considerar como un DQ. Y lo que vamos a hacer es que la R que está acá, la vamos a integrar hasta la R, que es el radio total del disco. ¿Y por qué? Porque ya sabemos cuál es el campo eléctrico de un anillo. ¿Recuerdan lo que dijimos con superposición? El campo eléctrico total es igual a la sumatoria de los campos eléctricos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un anillo cargado. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar con respecto a la superficie. Entonces, de ahí sale esa expresión, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Creo que es, a ver, Karen. R cuadrada más X cuadrada. ¿Este qué es? ¿Es el sigma? Sí. Ok. Y esto sería el campo eléctrico total, ¿no? Ok. Les voy a dejar nada más esto, porque aquí estamos buscando superposición. Y en el ejemplo que viene en el libro, lo que hace solo es sumar por una integral que va desde r igual a 0 hasta r igual a r. ¿Sí? Entonces, la parte que viene en el ejemplo solo es matemática, ¿no? Pero el concepto es este. O sea, esto que les estoy poniendo acá, ese no lo voy a poner. ¿Tienen alguna duda sobre el anillo? Bueno, sobre el disco. ¿Sí lo desarrastraron en el lápiz? ¿Sí lo hicieron? Ok. Lo que quiero hacer con este es lo mismo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nos acercamos al disco cargado? Esa es una. Y la otra, y una muy interesante, voy a borrar este para poder escribir. ¿Qué pasaría
si la R del disco, o sea, vamos a hacer esto. Si esta R tiende a ser muy grande, o en este caso, más grande que la X. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos más grande? En primera, haríamos un disco grandote, ¿no? Así, grandote. Cada vez más grande. Voy borrando de este lado para poder escribir. ¿Ok? Entonces vean, ¿qué pasaría con esta parte? Esta parte de acá se haría 0, porque este crece mucho. Al crecer mucho, esto se hace muy chiquito. Por lo tanto, el único que prevalece es el 1. Y entonces, el campo eléctrico total de un disco muy grande o infinito sería igual a 2pi cae por esta carga, ¿no? Esto sería el área de la esfera. Y entonces, bueno, aquí, área de esfera, aquí abajo, sería 4pi por r al cuadrado. Y por lo tanto, este flujo, ahorita les explico, nos quedaría, quiero esto. Vean que este resultado no tiene nada que ver con el R. No le interesa. Solo le interesa que la carga. Solo le interesa lo que haya adentro de esta esfera. Y si yo tuviese más cargas, ¿qué tendría que hacer? Sumar las cargas. Sumo primero las cargas internas y solo las divido entre epsilon 0. Y eso va a ser el flujo eléctrico fuera o en la superficie. Entonces, de acá, lo que queda es que el flujo eléctrico total sería esas QI, una sumatoria entre el epsilon 0. Solo nos interesan las cargas que estén dentro de la superficie. Y a esto que vimos es a lo que le llaman ley de Gauss. En las ecuaciones del Maxwell que vieron en el video que está en la página, es la primerita. Eso es lo que nos está diciendo la ley de Gauss. Y si ven el video, la ley de Gauss lo que les dice es esto de que si hay el comportamiento de las cargas, ¿no? Negativos hacia adentro, positivos hacia afuera. Eso es lo que encontramos el día de hoy.